Hola, espero que se encuentren muy bien en la clase de hoy. Lo que vamos a hacer es un breve recorrido de algunas teorías clásicas de educación de adultos. En específico, lo que veremos son tres teorías que engloban muy bien la noción de educación de adultos en distintos espacios de educación, de enseñanza y aprendizaje. Entonces, lo que veremos en sí será una introducción a la importancia de por qué hacer teoría y la importancia de la teoría misma, las tres teorías, que ahí las pueden ver, y finalmente haremos un breve cierre a la presentación de hoy. Ok, para dar inicio, el texto que estaremos utilizando se titula Teoría y metodología de la educación de adultos, estado de la cuestión, que fue escrito por Luis Benavides. Este texto no tiene fecha, pero presenta muy bien estas teorías que vamos a estudiar hoy. Este autor, Luis Benavides, inicia el artículo con una importante acotación a la importancia de la teorización, de teorizar, de hacer teoría, como lo quieran llamar, principalmente en el ámbito de las ciencias sociales. Cabe resaltar que el campo de la educación es una ciencia social, pues procura la transformación de la sociedad desde el aspecto de la formación y la creación de los conocimientos. Benavides plantea que existen dos funciones primordiales de la teoría, y aquí las tenemos en la diapositiva. Una de ellas es la capacidad de cohesión, es decir, la estructura social tiene por característica la noción de movilidad, pues esta es altamente cambiante. Lo que viene a ser entonces la teoría es dar un sentido coherente y cohesionado a la realidad de la estructura social, pues la teoría va a estudiar, analizar y dar pautas que nos permitirá su comprensión. Así Benavides comenta, y cito, la función de la teoría es descubrir y señalar tanto el deber ser de la realidad, puesto que el análisis de los hechos sociales implica cierto juicio de valor, como el para qué de la acción sobre ella. La otra función que se tiene sobre la importancia de la teoría es la capacidad de la adaptación. Esta es importante porque permite dar un sentido de realismo a las acciones que buscan transformar una realidad social. Pues muchas veces, ¿verdad? Hay cuestiones que no se ajustan a las realidades o a los contextos, pues el desconocer la realidad social conlleva a proponer acciones transformativas que al final resultan forzosas, pues precisamente no se ajustan a las necesidades de los grupos humanos con los que se desea trabajar. Es decir, hay aquí un sinsentido entre lo que se desea realizar y la necesidad real de las personas en su ámbito sociocultural. Para Benavides, y vuelvo a citar, la teoría consiste entonces en analizar la realidad y descubrir auténticas y posibilidades eh, de transformarla, así como en destacar las fuerzas que actúan sobre ella para impedir o favorecer su transformación. Por esto, la importancia de tener claros marcos teóricos para la comprensión de las realidades sociales es que precisamente en la teoría nos logramos, pues esto o nos permite que nos acerquemos de manera global a la realidad y de una forma, eh, ¿cómo decirlo?, más acertada, pues el esfuerzo de aquellas personas que se dedican precisamente a generar teorías conlleva a que tengamos nosotros una especie de imagen o alusión e ilusión en términos de Benavides más certera sobre la realidad. Pero la teoría no debe entenderse como un marco definitorio, es decir, esto no es algo estable de la realidad, pues, como se dijo, la estructura social es dinámica y cambiante. Pensemos un momento en el ámbito educativo. En el ámbito de la educación
del sistema formal de nuestro país y, por ejemplo, todo lo que tuvo que cambiar y modificar con la llegada de la pandemia por COVID-19. Ahí se ve claramente este dinamismo de esta estructura. Por eso comenta Benavides que la teoría debe contrastarse con la realidad y la práctica, lo que significa que un constructo teórico está predispuesto a la modificación, pero su importancia, es decir, la importancia de esta teoría, radica en que nos brinda un marco, un primer marco o sí, un primer esbozo de análisis de, que nos permitirá un acercamiento a la práctica en determinados espacios culturales y socioeducativos. Bien, se puede hablar mucho más de la importancia de la teoría, pero vamos a dejar esto por acá, no sin antes mencionar que el aspecto metodológico también posee una estrecha relación con la teoría, pues uno va a complementar a lo otro, en especial en los campos de las ciencias sociales y en nuestro caso el campo de las ciencias de la educación, donde precisamente se inserta la educación de adultos. Ahora bien, vamos a adentrarnos entonces en este recorrido por tres teorías clásicas de la educación de adultos. Primero quiero mencionar que existen más teorías, ¿verdad? Pero estas, las que se va a presentar, han tenido un grado de importancia muy alto en el contexto latinoamericano, por lo que plantea cada teoría. Para Benavides, las propuestas teóricas que vamos a ver son tendencias sociopedagógicas, pues cada una de ellas traduce y refleja a su vez una diversidad basada en su concepción antropológica, en la necesidad a la que responde, en la utopía social en la que se enmarca y en la concepción educativa que la orienta. Estas son palabras del propio autor. Entonces, la educación integradora, que es nuestra primera teoría, esta engloba lo que o se engloba en la llamada teoría de la marginalidad, la cual precisamente pues los invito a buscar de qué trata. La visión que se tiene de la persona desde este modelo es el del capital humano. Aquí se entiende a la persona como un ser productivo. En el producir, la persona va a encontrar su realización. La persona, entonces, debe poner al servicio de la sociedad sus habilidades que desarrolla en un marco educativo para superar a sí mismo su, sus propias habilidades. Y esto lo va a hacer con la participación en la cadena de producción, ¿verdad? Entonces, el progreso debe ser compartido. Comenta Benavides que, y cito, en América Latina el pueblo analfabeta e inadecuado está en desventaja porque no ha sido integrado a la sociedad. No participa económicamente ni políticamente, no es ni propiamente productor ni estrictamente consumidor. Aquí cierro palabras del autor. Esto se puede ver reflejado en Costa Rica, por ejemplo, con los pueblos indígenas transfronterizos, quienes hasta el 2019 obtuvieron la nacionalidad costarricense, por lo que antes a este año no contaban con los derechos que posee cualquier persona que sea costarricense, como lo es, por ejemplo, su derecho al voto. En este caso, la marginalización hacia las personas indígenas se encontraba desde la base estructural del gobierno mismo. Bien, en lo educativo la persona se va a comprender desde este modelo de la educación integradora como un obstáculo cuando es una persona no educada. ¿Por qué? Porque va a ser una traba para el desarrollo del país, porque no se encuentra integrada en la estructura de producción-consumismo. Entonces, aquí lo que se tiene es que el enfoque de esta postura teórica es económico-productivo.
Por esto, el énfasis educativo se dirige a la capacitación para el trabajo. Y la educación de adultos se enmarca en la preparación y en dar acceso al mercado de trabajo para que quienes se encuentren marginados por el sistema puedan integrarse a la sociedad. Este enfoque teórico se puede encontrar en sistemas educativos formales y aquellos de corte no formales que se vinculan, que tienen una cierta relación muy estrecha con el continuum currículo análogo a lo escolar. En cuanto a los procesos de enseñanza, tienen fuerte tendencia a la verticalidad y existe poco acercamiento al contexto sociocultural y económico de los grupos de las personas adultas. Vamos a ver, la planificación curricular y la preparación docente se basa en esquemas clásicos, es decir, estos los que se orientan a que la persona adulta adquiera conocimientos estandarizados para el desarrollo de sus habilidades dirigidas al desarrollo productivo. Y hay poco acercamiento entonces al contexto de los grupos y se prima entonces, como ya había comentado, esta noción de verticalidad. Tenemos ahora la educación liberadora. Esta busca superar la perspectiva individualista y su meta es el ejercicio pleno y social de los derechos humanos. Lo que se persigue en este enfoque teórico es que la persona adulta supere la opresión y la dominación a través de cambios en lo económico, lo social y lo político. Esto desde un enfoque de respeto de la cultura popular. Para ver, en cuanto al proceso educativo, este se desarrolla desde la reflexión y la toma de conciencia. Es decir, estos van a ser fuentes principales para que la persona y el grupo empiece a problematizar los propios conocimientos. Lo que persigue con esto es que las personas tengan capacidad autónoma para actuar sobre sus realidades. Desde esta teoría de la educación liberadora, la educación se entiende como un derecho inalienable de la persona y un elemento indispensable para los procesos de toma de conciencia. El ser humano se entiende como un sujeto crítico reflexivo que la opresión y la dependencia rebajaron a situaciones de injusticia, sumisión y pobreza. Con la reflexión entonces crítica se busca la formación de una sociedad más justa. En cuanto a los criterios metodológicos, lo que se busca es que la formación se dirige Bien, ya ajusté aquí el PowerPoint que me estaba dando algunos problemas, pero bueno, en cuanto a los criterios metodológicos, la formación se dirige a la economía informal, se privilegia la autoproducción y el autoconsumo y se busca que las personas no vuelvan a caer en relaciones de dependencia estructural. Y la relación que existe entre el educador y el educando es de carácter horizontal. Se dan prácticas antiautoritarias, se abordan situaciones históricas a partir de la realidad de las personas participantes, lo que quiere decir que se particulariza el tratamiento de la realidad con base en la propia cultura y valores del grupo. Se profundiza la identidad colectiva y se responde en colectividad a las exigencias del entorno natural y social. Aunque este enfoque busca superar los programas y los currículos educativos convencionales, que por lo general contienen un carácter invasor y alienante, el enfoque teórico de educación liberadora acepta
la generación y elaboración de materiales que sirvan para la concientización y problematización y se vinculen a las necesidades de las personas adultas. De este modo, el currículo va a responder a objetivos sociales y políticos, y los contenidos, los métodos y todas las estrategias van a responder a necesidades de la persona adulta, desde su lugar dentro de la estructura social y lo productivo. Entonces, por lo general, este enfoque se dirigió a sectores en condiciones de pobreza crítica y a grupos explotados y oprimidos. Bien, llegamos ahora a nuestra última teoría o enfoque teórico, que es la educación popular. Este surge de la teoría de la liberación, el cual ya acabamos de ver, y entiende al sector popular como un conjunto de personas oprimidas tanto económica, política e ideológicamente. Su objetivo es construir un pueblo como sujeto social y político que transforma las estructuras sociales de opresión. Esta corriente o este enfoque teórico lo que busca es que con el cambio estructural y la concientización grupal, el grupo se organice y tome, por así decirlo, cuerpo como sujeto social. Es decir, que sus decisiones y acciones políticas se encaminen a la transformación de la estructura social. Entonces, este enfoque tiene un alto grado de importancia en el grupo, por lo que el sujeto tiene valía en tanto constituye y construye el sujeto social. El sujeto social, recordemos, es el grupo. Y las acciones entonces del individuo estén direccionadas a la transformación social o la transformación de la estructura social, que es el foco del grupo. En lo metodológico se dan criterios participativos, esto es lo más importante desde este enfoque de educación popular. Se enfatiza la organización y la movilización de la sociedad civil. Los métodos van a abogar entonces por la producción popular del conocimiento desde el trabajo colectivo. Aquí, ¿qué más? Perdón. Bien, se busca reivindicar desde la educación popular la sabiduría popular, los valores y los conocimientos que ya poseen las personas adultas. El foco entonces es participativo, por lo que no tiene cabida la enseñanza vertical, ¿verdad? Porque lo que se busca es siempre la participación dentro de un grupo. Las tendencias psicosociales y sociopolíticas centradas en el establecimiento de nuevas relaciones de trabajo y de educación colocan al aprendizaje como una serie de elementos compartidos que buscan la problematización de la realidad social, económica y política. Esto lo dice Benavides. El método educativo fundamental de la educación popular va a ser la investigación participativa y pues bien, en este enfoque teórico no existe un currículo definido, sino que se proponen líneas de acción como promover la participación activa de los grupos sociales, posibilitar la transferencia de información y los conocimientos. Los materiales entonces surgen dentro de los mismos grupos con los que se trabaja, es decir, desde los mismos procesos van a generar los materiales con los cuales se va a ir desarrollando todos los procesos de aprendizaje y enseñanza que van a conllevar a la transformación de la estructura social. Desde el enfoque de la educación popular, entonces prima la alfabetización, no se suele considerar como un punto de partida para la educación de adultos, pues pueden existir algunas otras necesidades prioritarias para los grupos o para el grupo con el cual se va a trabajar. La educación de adultos no tiene un carácter integral, va a tener un carácter más integral, todo lo contrario.
La educación de adultos va a estar situada, es decir, responde al contexto y la realidad del grupo, y la educación de adultos va a poner mayor énfasis en la persona que en los esquemas educativos y en el educador. Ahora bien, llegamos así entonces al final de la presentación de estas teorías que vimos de forma muy somera, muy resumida, sobre la educación de adultos. ¿Verdad? Los invito entonces ahora a realizar las siguientes actividades que tenemos para el desarrollo de la clase, y recuerden que cualquier duda, comentario, lo que quieran comentar al respecto, eh, les pueden realizar por medio del grupo de WhatsApp. Y pues bueno, espero que estén muy bien y nos vemos muy pronto.